Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Fray Alejandro. Quiero hablarte hoy, en este remanso de espiritualidad, acerca de las maravillas que el Espíritu Santo hace en las personas que le abren su vida, su corazón, su mente, su historia, para que Él verdaderamente pueda soplar, pueda arder, pueda correr como agua limpia y verdaderamente producir ese cambio, esa vida nueva que Él viene a hacer en nosotros. Vos sabés, te comentaba en otro programa que el Espíritu Santo es como aquella lluvia que cae sobre un inmenso campo, y aunque la lluvia es la misma, hace que cada planta florezca y dé fruto según su propia especie. Esta es la maravilla del Espíritu. Y todo ese fruto, todas esas flores, es lo que nosotros podríamos llamar las gracias que el Espíritu derrama. Esos dones, esos carismas. Carisma significa justamente esto, algo dado gratis, para beneficio de la comunidad, para beneficio de la iglesia. Porque el Señor no quiere que la iglesia sea un campo árido, una estepa desolada, sino un vergel, algo que se parezca lo más posible al paraíso. El Señor enriquece su comunidad con dones y carismas. Es por esto que es tan importante que te preguntes cuáles son los tuyos, para poder desarrollarlos, para poder encontrar este don y transformarlo incluso en un ministerio, o sea, en un don ejercido periódicamente, con una cierta sistematicidad. Por ejemplo, el Señor te dio a lo mejor el carisma de la música o del canto, pero obviamente necesitas encontrar un lugar en el que cantar, en el que tocar, para que este ministerio se desarrolle y verdaderamente crezca y sea de utilidad para toda la comunidad y no solo para ti. Bien, la pregunta es, ¿cómo hay que discernir los carismas? Vos sabés que uno de los carismas que da el Espíritu Santo es el carisma de discernimiento. Y el discernimiento nos permite justamente valorar los carismas y saber lo que es verdaderamente un carisma que viene de Dios o algo que puede no venir de Dios, y nos podemos confundir. Dicen que en la comunidad primitiva de Corinto había muchos problemas en el ejercicio de los carismas. Y eso también puede suceder en tu grupo de oración, puede suceder en tu comunidad. Sucede que el criterio fundamental, el criterio último de discernimiento de los carismas, es justamente que los carismas manifiesten el señorío de Jesús. Podés leer 1 Corintios 12:3. El señorío de Jesús, el reconocimiento del misterio del Verbo encarnado. ¿Sabés que con el ejercicio de los carismas se tiene que dar algo parecido a lo que sucedía con Juan el Bautista? Es necesario que yo disminuya para que él crezca. Por ejemplo, si hay un canto verdaderamente ungido en la asamblea porque un ministerio de música, un cantante cantó verdaderamente bien, la diferencia entre carisma venido de Dios y carisma que no viene de Dios es: cuando no viene de Dios, la gente dice, qué lindo que cantó fulano, y se queda embelesada por el cantante. Mientras
que si el carisma se lo ejerce en el soplo del Espíritu, en la unción, las personas van a decir: gracias, ¿cómo me ayudaste a orar? Verdaderamente me encontré con Dios. Sentí que el Señor me hablaba. Sentí que en ese canto yo podía expresarle al Señor mis propios sentimientos. ¿Te das cuenta? El carisma, bien usado, centra a la persona en Dios. Manifiesta el señorío de Jesús. Yo disminuyo y Él crece. Y se puede conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Primera de Juan 4, 2, 3. Esto mismo se lo puede decir del cuerpo de Jesús, de la iglesia. Los carismas no se tienen que salir de la iglesia. Están sometidos a la autoridad de la iglesia, están sometidos a discernimiento. En un grupo, por ejemplo, los carismas tienen que someterse al discernimiento del grupo, y más bien a posteriori que a priori. Y los que ejercen estos carismas, no les viene nada mal que pasen por periodo de prueba, por periodos de obediencia, de silencio. Un carisma, aunque sea verdadero, actuando, por ejemplo, en una persona poco madura, díscola, desobediente, no tiene que ser admitido en la comunidad, porque se corre justamente el peligro de atentar contra el orden del amor, contra el orden de la caridad, de terminar por un carisma dividiendo el cuerpo de Cristo. Y finalmente te diría que es básico el discernimiento que viene de la cruz de Cristo. Es cierto que para el cristiano ya no hay cruz a secas, la cruz está resucitada, está gloriosa. Sin embargo, existe la cruz. Aunque mueras con Cristo, hay que pasar por la muerte. Y la carne, cuando pasás por la muerte, se revela. Desde la propia pasión, desde la propia muerte, tiene que ser sometida al Espíritu. Y es por esto que una mentalidad de carismas que sistemáticamente elimina, de un modo consciente o de un modo inconsciente, este proceso de cruz, de purificación, tiene que ser sospechosa. Tiene que ser sospechosa. Fácilmente se cae en lo mágico, se cae en el conjuro, en el curanderismo. Tantas veces este peligro existe, en la adivinación. Hay una palabra que denuncia todas estas actitudes. Mateo 7:22. Señor, ¿no obramos milagros en tu nombre? Apártense de mí, dice Jesús. Hablando de los carismas, te quiero hablar ahora de aquel que es el primero en general que se manifiesta después de haber recibido la unción y el bautismo en el Espíritu Santo. El carisma de orar en lenguas, que de ningún modo se identifica con hablar lenguas extranjeras sin haberlas estudiado, aunque hay fenómenos que rondarían el hecho del milagro. Tengo testimonios fehacientes de esto, de personas que en determinados momentos han hablado palabras inteligibles en idiomas extranjeros, y en general lo que yo he comprobado a través de mis estudios y de los testimonios que tengo es que estas palabras han servido de testimonio a algunas personas extranjeras en general para poder identificar a través de este milagro de Dios la cercanía de Dios o el mensaje que Dios les quería revelar. Pero estamos siempre en el orden del milagro. Cuando hablamos de don de lenguas o de oración en lenguas, no estamos hablando de palabras existentes en otros idiomas o de hablar idiomas extranjeros sin haberlos estudiado, sino de un modo de oración que brota desde lo más profundo, esos gemidos inefables que pronuncia el Espíritu Santo, que verdaderamente permiten una comunicación con Dios, pero que no es una comunicación a nivel conceptual y racional. Es otro tipo de comunicación, es lo que llamamos una comunicación en conciencia directa, no en conciencia reflexiva. Es la comunicación que se tiene
Por ejemplo, cuando se da un beso y no hay palabras, cuando uno puede comunicarse a través de la música, a través de un baile, a través de un gesto, la comunicación que tiene el niño con su mamá o con su papá antes de aprender a hablar. Cuando él emite sonidos y la mamá capta lo que el chico está diciendo, lo que le está pasando, hay una intuición. Ese tipo de comunicación, que es el primero que aprendimos cuando éramos niños, antes de encasillar la comunicación en conceptos, es lo que llamamos esta oración en lenguas, esta oración simplificada que brota desde lo profundo del inconsciente y se dirige directamente a Dios. Y te decía, es un carisma que Pablo dice es el más pequeño, pero que no es ninguna broma. ¿Por qué? Porque la oración en lengua es la puerta a todos los carismas. La oración en lengua es la puerta a la vida mística. Y esto hay que decirlo, es importante. Es el único de los carismas que no solamente está al servicio de la comunidad, sino al servicio de la propia persona, porque es un carisma de oración. Yo puedo hacer intercesión en lenguas, yo puedo hacer oración de liberación en lenguas, yo puedo dar gracias en lenguas, yo puedo adorar en lenguas. En primer lugar, la oración en lenguas beneficia a aquel mismo que está orando. En un segundo momento, beneficia también a aquel que escucha, beneficia a toda la comunidad. Hay un cambio, desde el momento en que aparece lenguas, un cambio cualitativo, profundo en la oración. Poco a poco el carisma se va imponiendo, incluso sobre todo en privado, se transforma en la forma más ordinaria de orar. Y esto es bueno. Es bueno porque es una oración altamente contemplativa, ayuda a orar justamente en un tiempo como el nuestro, en que tanto se fatiga el pensamiento, las palabras. Dice Pablo, si oro en lenguas, no ora mi mente, sino mi espíritu. 1 Corintios 14:14. Y por eso Pablo termina diciendo, escucha bien lo que dice San Pablo, especialmente para los detractores del don de lenguas, yo deseo que oren todos en lenguas. 1 Corintios 14:5. Yo deseo que todos oren en lenguas. Pablo mismo le va a decir a los corintios, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Él trata de revalorizar el amor que une todos los carismas, pero no desprecia los carismas. Yo oro en lenguas más que todos ustedes, y probablemente haya recibido lenguas en el momento de su bautismo en el Espíritu Santo. Justamente en la comunidad, este don, cuando es cantado, por ejemplo, suena como un recitado armónico, que no tiene letra. Es la oración que hace mucho más comunitaria la alabanza, que transforma la alabanza en aquello que San Agustín llamaba el júbilo o la jubilación. Y justamente estuvo fuera, sorprendentemente, de la oración oficial de la Iglesia durante siglos. Es curioso que ni siquiera los místicos le hayan prestado atención. Muchas veces este don se transforma en un carisma de comunicación. Y entonces se puede decir algo con sonidos ininteligibles. En este caso, necesita un intérprete de lenguas. Y eso lo puedes ver en 1 Corintios 14, 5, 27. Te invito a abrirte a la acción de los carismas en ti, a desearlo, escuchando este tema musical de Dani Berríos, Agua Viva. Que tocas mi corazón, aquí solo en la oscuridad, y escucho tu dulce voz diciendo ven a mí, añoro por tu amor, como la tierra añora la lluvia. Quiero
caminar el desierto sin ti. Ven agua viva, fluye en mí como un río. Mi alma está sedienta de ti. Derrama tu misericordia. Ven agua viva, lléname. Las veces que llamaste a mí, y yo miré mi rostro de ti. Desde el vientre de mi mamá me amaste a mí. Oh, que cielo fui, como pude mirar de espalda a ti. Perdóname y lávame otra vez. Otro carisma que Pablo manifiesta es común cada vez que se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, aparece junto con el carisma de orar en lenguas en todas las listas de carismas del apóstol Pablo, en sus cartas y como testimonio en todos los casos de bautismo en el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Y es el carisma de profecía. Justamente cuando entras en la renovación en el Espíritu, cuando empezás a entrar en esta corriente de Pentecostés permanente que el Espíritu Santo está llevando adelante en todo el mundo, lo primero de que te quedás sorprendido es cuando en medio de la oración un hombre o una mujer se dirige a todos, generalmente levantando la voz, y lanza un mensaje que muchas veces puede comenzar con las palabras pueblo mío, o en forma de apóstrofe, y exhortan, animan, corrigen, hablando en primera persona, como si fuera el mismo Dios el que lo está diciendo. Yo nunca había escuchado una forma de hablar así. Cuando pregunté las primeras veces me dijeron, tienen el carisma de profecía, son los profetas. Y me pareció estar en una de las comunidades de San Pablo. Este carisma, la profecía, tiene una importancia fundamental en el Nuevo Testamento.
San Pablo en 1 Corintios 14:1 dice que todos deben aspirar a los dones espirituales, o sea, los carismas. ¿Te das cuenta? Es para vos también. Especialmente la profecía. La inspiración profética es una moción espiritual espontánea primero, pero después más insistente y se manifiesta como una palabra, como una imagen que hay que transmitir de parte del Señor. Y estas expresiones que se transmiten son muy variables. Pueden ser habladas, pueden ser escritas, pueden ser cantadas. Es un carisma que presupone una gran docilidad al Señor, que presupone familiaridad con la palabra, una sensibilidad especial para la oración comunitaria, un gran amor por la comunidad. San Ireneo recuerda que no tenemos que desechar de la Iglesia la práctica profética con el pretexto de que haya falsos profetas. Cuando hay falsos profetas hay que discernir, hay que corregir, pero no hay que apagar la profecía. Otro de los carismas frecuentes en la comunidad es el carisma de sanación. Hay algunos carismas que parecen estar más ligados que otros a la evangelización, justamente porque vienen a acreditar la evangelización, a confirmarla, con curaciones y con milagros, con liberaciones del maligno. A mí la renovación me abrió los ojos en todo este campo de la pastoral. Para mí antes todo este campo pastoral se reducía a Lourdes o a Fátima o algún milagro en algún santuario. Y gracias a Dios el Señor me mostró, con muchas experiencias, tanto de sanación interior como de sanación física, que este tema puede llegar a ser de profunda consolación. Y en el tema de la sanidad se manifiesta la acción del Espíritu Santo. En general, estos signos están dentro del ámbito de la predicación de la palabra y dan testimonio que el Evangelio es un poder de Dios para la salvación de todo creyente. Romanos 1:16. Dan testimonio que el reino está presente. En 2 Corintios 12:12 dice que las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes: paciencia perfecta en los sufrimientos y también signos, prodigios y milagros. Fíjate lo que acredita el apóstol: paciencia en el sufrimiento, signos, prodigios y milagros. Una experiencia pastoral de este tipo, que en la renovación en el espíritu se ejerce de muchas maneras distintas, te va dando de a poco la convicción de que en el cristianismo, tanto más que una doctrina, lo que importa es el poder de Dios. El cristianismo es poder. Por eso, el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles nos manifiesta esto, cuando Jesús les dice: esperen y recibirán poder que viene de lo alto para ser testigos. Un poder que se ve, un poder que se manifiesta, un poder que levanta a los muertos de sus tumbas. Para la doctrina en parte basta la inteligencia, pero para el poder se necesita la fe. Y estos carismas se ejercen también de un modo colegial, en grupo. Se ejercen con otros dones espirituales. En particular se ejercen con el discernimiento y con la fe. Y acá te quiero hablar de la fe carismática. La fe carismática se distingue de la fe teologal. Es una moción, una inspiración especial del Espíritu Santo que da la convicción de que tal gracia o tal signo ya fue otorgado. Esta es la fe que hace trasladar montañas. Mateo 17:20. Que el Señor haga llover sobre ti estos dones, estos carismas. Pedile purificación, pedile quebrantamiento, apertura de corazón. Vacíate de los proyectos y desea lo que Dios te quiera dar. Te invito a hacerlo con este canto,
rocío del cielo. Que verdaderamente ese rocío que empapa la tierra empape tu vida. Ven bendición, ven sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. Día de liberación, ha dicho Jehová. Rocío del cielo está cayendo sobre mí. Día de liberación, ha dicho Jehová. Rocío del cielo está cayendo sobre mí. Ven bendición, ven sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. Ven bendición, ven sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. Gotas de rocío, Gotas de rocío están descendiendo aquí. Seguro que mañana me verás reverdecer. Gotas de rocío están descendiendo aquí. Seguro que mañana me verás reverdecer. ven bendición, ven sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. Confiésalo y vive. Ven bendición, ven sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. O levanto un cántico nuevo. Si rama basta, se rama basta. Y puertas del cielo abiertas sobre mí. O declara la bendición de Dios sobre tu vida. Sobre mí y no sobre mi familia. Sobre mi vida, el Señor ha descendido sobre este lugar. Puedes sentir su presencia en medio de nuestras vidas. La nube de Dios está aquí. La nube de gloria. Tu nombre, Señor. Suena mamá más, brava. Sono tamaño. Dilo, inúndanos, Señor. Dile, papá, aquí estoy. La nube de paternidad está sobre este lugar. Si no te has atrevido a decirle, papá,